Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Señor, dame vida según tu promesa. Como siempre, con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches también a todos vosotros, queridos amigos y hermanos del equipo de Radio Anglicana. Y como decimos siempre, muy buenas tardes o noches o muy buenos días, dependiendo a todos nuestros amigos radio oyentes. Eso, buenas. Luz, tu palabra es la luz. Hoy continuamos con las reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. En esta ocasión hablaremos del prólogo, una historia de los comienzos de Israel. Continuamos con estas reflexiones del libro del Deuteronomio. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es El Señor resucitó. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Saludamos a nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de la transmisión de la radio, aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo, tanto en la página web como también en nuestra página de Facebook. Sean todos cordialmente bienvenidos en el nombre del Señor a este su programa La Palabra Hoy. Con esta alegría del tiempo pascual, alegría del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, pues comenzamos nuestro programa teniendo un momento de oración. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, nos unimos a todos nuestros hermanos cristianos en todo el mundo para proclamar, como estamos diciendo, la resurrección gloriosa de Cristo, nuestro Señor, su victoria sobre la muerte, que es la nuestra, y la victoria de la vida y del amor. Y por esto, Padre nuestro, en esta tarde, con esta alegría y con este gozo, nos atrevemos a pedirte a ti, Señor, que en todo momento el gozo de la resurrección, de la buena nueva, de Cristo Salvador, de Cristo resucitado, llene toda la tierra, especialmente en momentos como este, en que la humanidad está tan atenazada por peligros, por problemas, por amenazas de guerra mundial, Señor, que realmente el poder de Cristo resucitado llene los corazones de las naciones y de sus gobernantes. Te damos muchas gracias por escucharnos y te pedimos que este programa de hoy sea también agradable a tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará. Recordamos a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa quieren hacer alguna intervención o hacer un aporte, una pregunta o una inquietud, pueden hacerlo enviando su mensaje al número de WhatsApp de Radio Anglicana, al 698-6806-96. Si lo hacen de fuera del territorio español, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96, nos pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o también sus aportaciones en torno a este tema. El prólogo, una historia de los comienzos de Israel. Aleluya. Bueno, haciendo alusión al tema, Juan Mari, ¿a qué llamamos el prólogo dentro del conjunto del libro del Deuteronomio?
Bueno, normalmente los especialistas, los que se dedican a trabajar los textos bíblicos y por lo tanto pues estudian su estructura literaria, normalmente llaman prólogo, el prólogo del libro del Deuteronomio, al texto que abarca los 4 primeros capítulos de este libro, o si queremos ser más exactos, desde Deuteronomio 1:1 hasta el Deuteronomio 4, versículo 43. Y según nos dicen, y también podemos leer directamente en el libro del Deuteronomio, en este gran pasaje, se contiene pues lo que sería un magno discurso, un discurso extraordinario en el que Moisés, bueno, pues siempre en esta, como habíamos dicho en el tema introductorio, en esta ficción literaria, bueno, pues Moisés instruye, Moisés exhorta al pueblo que está a punto de cruzar el río Jordán e introducirse en la tierra prometida, pero lo hace mostrándoles cómo ha sido su historia hasta ese momento, y también haciéndoles una importantísima exhortación. Es todos aquellos errores que como pueblo habéis cometido, pues a partir de ahora ya no los cometáis más. O sea que es un prólogo que podríamos decir, es un prólogo que tiene pues una doble característica. Por un lado es un prólogo histórico, pero también un prólogo exhortativo o un prólogo, si queremos, didáctico. ¿Por qué esta historia narrada en este prólogo en relación a Israel no comienza en Egipto, sino que comienza en el monte Horeb? ¿Por qué, Tellería? Pues la pregunta es muy importante porque, lógicamente, puesto que todos tenemos en mente de forma prácticamente natural, ¿no? Todos los que estamos, digamos, acostumbrados a la lectura de la Escritura, puesto que estamos todos, como digo, acostumbrados a pensar que la historia de Israel comienza en Egipto, comienza con la opresión de los egipcios, las plagas de Egipto que liberan al pueblo, etcétera. Bueno, pues lo propio sería empezar ahí, pero es curioso, ¿verdad? Como tú dices, que el prólogo del Deuteronomio, pues parece que se inicie precisamente en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Bueno, vamos a ver. La razón es simple, ¿no? A ver, todos los autores que, como decíamos, pues están en la base del libro del Deuteronomio, y no solo de eso, sino toda la literatura bíblica posterior, que por su nombre se llama literatura deuteronomista, es decir, los libros que hoy nosotros llamamos Josué, Jueces, libros de Samuel primero y segundo, o los libros de los reyes primero y segundo, todo eso es la literatura deuteronomista, según los especialistas. Bueno, pues todos estos libros, esas tradiciones, todos esos autores tienen plena conciencia de que Israel nace, atención, no como pueblo étnico, no como nación, sino como pueblo especial de Dios, del Dios revelado a Moisés, en el monte Sinaí, cuando el Señor establece con él una alianza o un pacto por el cual él, Dios, o sea, Yahvé, se convierte en el Dios de Israel, e Israel se convierte en el pueblo de Dios o en el pueblo de Yahvé. Como decimos, no se trata simplemente de la historia étnica de un pueblo, es decir, los descendientes de los patriarcas, concretamente de Jacob, que descienden a Egipto, ¿no? O simplemente, pues, desde un punto de vista que sería, pues, histórico y nada más, ¿no? 12 tribus de la descendencia de Abraham que son instaladas en Egipto y que a partir de ahí se liberan y se van hacia la tierra prometida, no, sino que es una historia teológica. A ver, el libro del profeta Oseas, que según dicen sería más o menos contemporáneo de la redacción del Deuteronomio, también alude al hecho de que Dios ciertamente llama a su pueblo de Egipto, pero lo hace para salirle al encuentro en el desierto del Sinaí. Y es en ese desierto, según el profeta Oseas también, donde Dios va a establecer una alianza, un pacto muy especial con el pueblo. Por lo tanto, la idea, o sea, los autores deuteronomistas, no es porque sí que empiecen este prólogo histórico
en el monte Sinaí, en el monte Horeb, sino que es algo pues deliberado. Es en el monte Sinaí donde Israel es realmente, se conforma realmente, nace, por decirlo así, como pueblo de Dios. Esto me recuerda, Juan Mari, me recuerda al Nuevo Testamento, que también la nueva alianza queda establecida en el Calvario y no queda establecida con el nacimiento de Cristo. También tiene una relación bastante similar. Una radio escucha nos pregunta que si el prólogo del Deuteronomio es un resumen del libro de los Números o tiene alguna relación con el libro de los Números. A ver, el prólogo del Deuteronomio evidentemente toca muchos temas, muchos cuadros que aparecen en el libro de los Números, pero no se concibe como un resumen de lo que cuenta Números, sino que se le da otro enfoque. El libro de los Números, toda la historia narrada en el libro de los Números, parte de unas tradiciones propias, pero las tradiciones deuteronomistas son otras. Lo que ocurre es que como hay unos hechos fundamentales, unos hechos de base que son comunes, pues se repiten en esas tradiciones. Quienes escribieron o quienes redactaron, quienes dieron la forma definitiva, levitas, como habíamos dicho en su día, al libro del Deuteronomio, no pensaron en él sin duda como un resumen de algo anterior, sino que lo quisieron concebir, y de hecho lo concibieron, como una reflexión independiente de lo anterior, aunque es evidente que al partir de la misma base que las tradiciones que encontramos en el resto del Pentateuco, pues forzosamente tenían que coincidir en muchos puntos. Pero vemos que no es exactamente igual. Tiene, por decir así, pinceladas que son distintas porque persiguen un objetivo distinto. ¿Qué evidencia la historia de Israel narrada en este prólogo, Juan Mari? Podríamos decir que por encima de todo lo que evidencia es un realismo que podría incluso resultar ofensivo para quienes escucharan en principio de forma oral este tipo de mensaje o este tipo de predicación deuteronomista. A ver, lo hemos dicho muchas veces, una de las características de las Sagradas Escrituras, no solamente del libro del Deuteronomio, sino de toda la Escritura en su conjunto, tanto los libros del Antiguo como los libros del Nuevo Testamento, es un realismo aplastante, ¿no? ¿En qué sentido? Podemos decir que son libros realistas, o por ejemplo, esta historia de Israel narrada en el prólogo del Deuteronomio, ¿por qué es realista? Bueno, pues es realista porque no cuenta, no narra, no refiere una historia, digamos, mitificada o una historia idealizada de un pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel, el propio pueblo del cual forman parte los agiógrafos, los autores deuteronomistas, sino que la trata tal como realmente fue. Es decir, lo que nos narran aquí estos capítulos del libro del Deuteronomio, estos capítulos iniciales, es una historia triste, una historia incluso, vamos a decir, trágica, una historia de constante infidelidad, una historia de desobediencia de Israel para con su Dios y, por decirlo en una palabra, una historia de total ingratitud. Un pueblo que ha sido bendecido por Dios, un pueblo a quien Dios ha salido al encuentro para hacer de él una nación muy especial. Sin embargo, ese pueblo pues responde a Dios con la peor de las monedas, ¿no? Que es con la falta total de gratitud, ¿no? Y eso pues le lleva pues a una serie de escenas de absoluta impiedad, ¿no? Eso por un lado. Pero claro, por el otro lado, los autores deuteronomistas, lo mismo que los de otras tradiciones, como los de las tradiciones del libro de los Números que mencionaba esta amiga radioyente, por otro lado, los autores del Deuteronomio no pueden
siendo honestos consigo mismos y siendo realistas, no pueden ocultar, no pueden obviar, no pueden arrinconar la segunda parte, ¿no? Y es el hecho de que a pesar de toda aquella desobediencia, a pesar de toda aquella infidelidad, o como hemos dicho también, a pesar de toda aquella ingratitud permanente de los israelitas para con Dios, sin embargo, la respuesta de Dios no es la que se podría esperar, sino que Dios finalmente siempre es misericordioso para con su pueblo desagradecido. Es más, los autores de esta parte del Deuteronomio dicen con toda claridad, describen con toda claridad cómo el pueblo, a pesar de todo esto, va avanzando por el desierto, pero es Dios quien lo va guiando, es Dios quien lo va protegiendo de enemigos poderosos y es Dios quien lo va conduciendo poco a poco hasta las puertas de la tierra prometida, evidentemente, ¿no? Si pensamos en estricta justicia, tal como la entendemos los seres humanos, Dios podría haber dicho muy bien, no merecéis la pena como pueblo, he perdido el tiempo haciendo un pacto con vosotros, ahí os quedéis. El que viva y el que no, y a Dios, a mí tanto se me da. No, Dios no actúa de esta manera. Dios actúa, sin embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo, actúa con misericordia, actúa con compasión, actúa con una gran medida de fidelidad, porque aunque el pueblo no es fiel, Dios sí que es fiel. Dios es fiel a las promesas que había emitido, las promesas hechas a los antepasados de Israel, a los patriarcas. Bueno, como hemos mencionado antes, el libro del profeta Oseas, me parece que es contemporáneo de la redacción del Deuteronomio. Bueno, pues decimos que también en el libro del profeta Oseas, aunque con otro estilo, por supuesto, un estilo más poético, pues se presentan en ese escrito ideas muy similares a las que presenta este prólogo del libro del Deuteronomio. Hay infidelidad, hay desobediencia, hay ingratitud, pero Dios, por su parte, lo que muestra es amor, lo que muestra es fidelidad, lo que muestra es misericordia, lo que muestra es compasión. Digamos que en este sentido podríamos decir que el prólogo del libro del Deuteronomio, pues por supuesto, además de expresar cómo había sido la historia de Israel, pues también está mostrando un poco cómo es la historia del pueblo de Dios de todas las épocas, ¿no? Incluso tirando un poquito de la cuerda, podríamos decir, ahí se está describiendo con total exactitud lo que también ha sido y es, por desgracia, la historia de la Iglesia, ¿no? Que también es una historia pues de ingratitud, de infidelidad, de desobediencia, pero sin embargo es una historia también de misericordia por parte de Dios. Digamos que la historia se repite. Bueno, ahora entramos ya en algo bastante complejo. Hay un himno, el Gloria, Gloria, Aleluya, que tiene muchas versiones, este himno, pero hay una de las versiones de este himno del Gloria, Gloria, Aleluya que dice, es el Dios de los ejércitos, a quien yo cantaré y con címbalos de gozo al Señor exaltaré, dice, vale. Entonces siempre se ha hablado del Dios del Antiguo Testamento como el Dios de los ejércitos. Ahora tú decías, por ejemplo, que misericordia, amor, compasión mueven a Dios. Pero en este prólogo nos hemos encontrado algunos pasajes que sorprenden muchísimo, ¿no? Y es como Dios se implica en guerras, exterminios, que en este prólogo se habla de ellos, pero que luego también se describen con lujo de detalle en otros pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que suceda esto, Tallería? Muy buena pregunta y además nos la temíamos. Bueno, sí, porque siempre que se habla de libros del Antiguo Testamento, este es un tema recurrente y además que es inevitable. Es inevitable porque efectivamente, como muy bien dices, pues en este prólogo del Deuteronomio se habla de este tema. Y en otros libros del Antiguo Testamento todavía con mucha más crudeza. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la expresión Dios de los ejércitos es una expresión que es, por encima de todo, según dicen, litúrgica, de la liturgia, del antiguo tabernáculo, del antiguo santuario de Israel, sin duda alguna. No estamos evadiendo la pregunta, primero lo de el Dios de los ejércitos y luego la segunda parte, ¿no? Efectivamente. En Dios de los ejércitos, Yahvé, Sebaot, como dice el texto hebreo, o Jehová de los ejércitos, como dicen
algunas versiones, por ejemplo, la clásica protestante Reina Valera, hace referencia a una expresión litúrgica del lenguaje de la liturgia, del lenguaje del templo, del lenguaje de los cánticos, y según dicen los especialistas, es muy posible que eso se refiera sobre todo a los ejércitos celestiales, es decir, las estrellas, los astros, concebidos en la mentalidad antigua, en la mentalidad mítica que tenían todos los pueblos antiguos, e Israel también. Israel no escapaba, por supuesto, al contexto cultural y al medio cultural de su mundo. Pues Dios sería el gran señor de todos esos ejércitos, de todas esas huestes celestiales que llenaban los cielos y que llenaban de admiración el corazón de los antiguos, ¿no? Al contemplar una noche estrellada y al distinguir las estrellas y sobre todo al distinguir también algunos planetas que a simple vista se pueden ver, que son más brillantes que las estrellas, bueno, pues ahí pensaban, eso es el gran ejército de Dios. Es decir, si los seres humanos, los reyes humanos, pues muestran su poder muchas veces con sus huestes, con sus fuerzas armadas, con sus carros, su caballería, pues Dios muestra su poder con todo ese ejército extraordinario que se ve en los cielos. Eso es una imagen muy poética que, como decimos, tiene que ver sin duda con la liturgia del templo. Y eso a nosotros en principio no nos tendría por qué crear ningún problema, porque es eso, pues una imagen poética, ¿no? Poética del lenguaje mítico propio de la antigüedad. El segundo problema sí. La segunda cuestión sí que nos crea realmente problemas a muchos, bueno, a todos los lectores de la Biblia, ¿no? Sobre todo cuando nos acercamos por primera vez a las Sagradas Escrituras y leemos cómo Dios efectivamente participa en guerras, cómo Dios parece que se implica en las guerras de Israel, o peor todavía, textos en los que se da a entender con claridad total, y además no hay posibilidad de leerlos de otra forma o de pensar, no, está mal traducido, quizás no lo han entendido bien, no, está muy bien traducido, textos en los cuales Dios incluso ordena claramente que el pueblo de Israel extermine a sus enemigos, e incluso con expresiones tan horribles como no aquí en el Deuteronomio exactamente ahora en esta parte, pero sí en otros libros del Antiguo Testamento, cuando Dios dice, por ejemplo, tu ojo no perdonará ni siquiera al niño de pecho, ¿no? Es decir, como si fuera algo, vamos, una destrucción total de seres humanos, ¿no? Bueno, este tema siempre crea conflicto, y sobre todo en los círculos de creyentes que existen hoy, que han existido siempre, pero hoy existen con mucha fuerza. En estos círculos que reciben el nombre de fundamentalistas, el nombre técnico de grupos fundamentalistas, que se empeñan en lecturas literales, muy literales de la Escritura, pues esto crea un conflicto, porque, como decimos, hay una total contradicción entre esta imagen de Dios, que sería una imagen de un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios sanguinario, y por otro lado, el Dios bondadoso, que aparece también en estos mismos textos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese Dios misericordioso que perdona a su pueblo, que no tiene en cuenta el pecado de su pueblo, que lo conduce, y por supuesto la revelación máxima de Dios, que es la persona y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, de forma especial, donde Dios aparece como Padre de todos, y por supuesto lo más lejos posible de estas imágenes tan sanguinarias, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para intentar entender un poquito cuál es este problema? Bueno, pues hay quien han optado por lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es decir, uno de los dos miente. ¿Quién miente? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Lógicamente el Nuevo no va a mentir, porque es Cristo quien refleja a Dios. Luego las historias del Antiguo Testamento son falsas y se acabó, y se quedan tan anchos, ¿verdad? A ver, eso no es la forma de entender, ¿no? Para intentar entender lo que ocurre aquí, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues primero, tener en cuenta cómo eran los medios vitales, es decir, los entornos culturales, no ya de los libros del Antiguo Testamento, sino incluso de las tradiciones, esas tradiciones que están ahí en la base, tradiciones subyacentes, que dieron origen a estos libros y que en casos muy concretos, como por ejemplo sería el Deuteronomio mismo, pueden llegar a ser muy antiguas. Y no solo muy antiguas, sino muy primitivas, ¿no? A ver,
Israel es un pueblo, y eso pues hay que tener en cuenta, el Israel que escribe el Antiguo Testamento, atención, no el Israel de los relatos del Antiguo Testamento, ¿no?, que se supone que es un Israel muy antiguo, sino el Israel que escribe, ¿no?, los libros del Antiguo Testamento cuando ya han pasado a veces muchos siglos entre un evento y su descripción. El Israel que escribe el Antiguo Testamento, el Israel que redacta el Antiguo Testamento, es un pueblo que reflexiona, no es un pueblo irreflexivo. Es un pueblo que, tras pasar por muchos avatares, una historia horrible, una historia llena de desgracias, de derrotas militares, de deportación incluso a Babilonia, de lo cual habíamos hablado hacía no mucho también en estos programas de La Palabra Hoy. Israel es un pueblo que quiere reflexionar sobre sí mismo, sobre su historia, sobre cómo ha sido su historia, qué ha ocurrido con ella. Y sobre todo es un pueblo que se entiende a sí mismo, atención, como el pueblo elegido por Dios, ¿no? No hay ningún otro pueblo en la tierra que haya tenido esta conciencia de elección, que ha tenido, que tuvo en su momento el pueblo de Israel. No hay ninguno. No hay ninguno porque no hay ningún pueblo de la historia de la humanidad que haya tenido un encuentro directo con Dios como nación, que Dios le salga al encuentro, como hemos dicho antes, en el monte Sinaí, y que Dios haga de él su pueblo especial. Eso no lo ha vivido ninguna otra nación en la tierra, solo el antiguo Israel. Entonces, ese antiguo Israel, al entenderse a sí mismo como pueblo elegido, como pueblo de Dios, él a partir de ahí va a entender, y atención a esto, va a entender que Dios será el gran protagonista de su historia nacional. O sea, el gran protagonista no será el rey tal, no será un monarca muy poderoso, no será un personaje o una serie de personajes muy poderosos como sucede en la historia de todas las naciones, sino que Israel entiende que el gran protagonista de su historia es Dios. Y Dios tiene que ser protagonista en todos los aspectos de su historia. Así lo entiende Israel, tanto en los aspectos positivos como en los aspectos negativos. Es decir, tanto en lo bueno como en lo malo. Esa es la forma en que Israel se entiende a sí mismo. ¿Y qué ocurre? Que a la hora, atención, de poner por escrito esas tradiciones nacionales, esas tradiciones que hablan de guerras de conquista, esas tradiciones que hablan de hacer frente a enemigos poderosos, esas tradiciones que le dicen a Israel que Dios les había prometido la posesión a sus antepasados de una tierra muy concreta que es la tierra palestina, o sea, la tierra de Canaán, ¿no?, que luego se llamará la tierra de Israel, o sea, en hebreo la Eretz Yisrael, la tierra de Israel. Bueno, pues a la hora de poner por escrito todas esas tradiciones y todas esas historias que se han recibido pues, por tradición oral muchas veces y a veces quizás también por tradición escrita, pero que ya no han llegado hasta nosotros, los grandes autores del Antiguo Testamento lo que hacen es describir como una obra maestra que es, y esto no lo hemos de olvidar nunca. Hay gente a quien parece ser que le molesta, pero no tiene por qué. La Biblia es una obra maestra de la literatura universal, no solamente de la literatura israelita antigua o no solamente de la literatura judía. Es una obra maestra de la literatura mundial y eso todo el mundo lo reconoce hoy. Y las buenas historias literarias se escriben con esmero y se escriben de forma viva, de forma vitalista. Cuando Israel describe, los grandes autores del Antiguo Testamento trazan esa historia en la que Dios es el personaje principal y es el personaje que actúa y que incluso habla de manera muy directa como si fuera un personaje de novela o un personaje de historia novelada, lo que hace Israel es poner en boca de Dios, atención, poner en boca de Dios, porque es el protagonista, no olvidemos esto nunca, es el protagonista, pues poner en boca de Dios órdenes muy concretas para actuar de una manera, órdenes muy concretas para actuar de otra. A ver, eso lógicamente choca con nuestra sensibilidad cristiana,
Nosotros nunca describiríamos una historia, incluso una historia sagrada, una historia sacra, nunca la describiríamos de esa manera. Pero cuidado, nosotros somos cristianos occidentales, somos cristianos que vivimos en un mundo completamente distinto de Israel y nosotros tenemos una idea de la trascendencia de Dios que no es la misma que tenían ellos. Israel, para hacer veraz ante sí mismo su propia historia, hace que Dios intervenga de tal manera que Dios sea quien guíe las batallas de Israel, que sea Dios quien desbroce el camino o los caminos por los cuales tiene que transitar Israel, y de la misma manera que Dios abre las aguas del mar, por ejemplo, en la salida de Egipto, en el libro del Éxodo, de la misma forma que Dios abre las aguas del mar para que Israel atraviese el mar, como dice la Biblia Reina Valera, a pie enjuto. De la misma manera que Dios, por ejemplo, provee de maná durante 40 años al pueblo en el desierto para que no desfallezca. De la misma manera que Dios provee agua de una roca para que el pueblo beba, y el pueblo y su ganado, y no mueran de sed en el desierto, de la misma forma Dios también va dirigiendo las batallas como si fuera un general en jefe, y Dios ordena matanzas como si fuera un rey, un monarca de aquella época. Pero cuidado, hemos de entender que eso se trata de expresiones literarias, teológicas también, pero de una forma primitiva, de una religiosidad primitiva, de un entendimiento primitivo de la divinidad que todavía no había alcanzado la madurez que tendrá, por ejemplo, en los profetas, y por supuesto la gran madurez definitiva que tendrá en el Evangelio que proclama Jesús y que proclaman los apóstoles. Resumiendo, Noel, que no se trata de decir esto era mentira y lo otro era verdad. No. Israel, lo que se trata es de entender cómo Israel se ve a sí mismo, cómo Israel entiende a su Dios, el antiguo Israel estamos hablando, no el Israel de hoy, eso es otra historia, el antiguo Israel, cómo se percibe a sí mismo y por lo tanto cómo percibe a su Dios. Entonces, para el antiguo Israel no es un problema, al contrario, para ellos es una especie de título de gloria y de grandeza, ¿no? Decir, Dios combate con nosotros, Dios pelea con nosotros, y claro, pues Dios ordena matanzas, porque esas matanzas las llevamos a efecto, ¿no? Y como las llevamos a efecto nosotros, y fueron a veces verdaderos genocidios, porque era una cuestión, pues desgraciadamente en la historia humana ha sido así. O yo te mato a ti o tú me matas a mí, ¿no? O yo te extermino a ti o tú me exterminas a mí. Bueno, pues eso Israel lo entiende desde un punto de vista teológico y por lo tanto va a decir, si yo te mato a ti es porque Dios me lo ha ordenado. No porque eso haya sido realidad en la historia, sino porque Israel ha entendido que su historia es una historia dirigida por Dios. Esta es la forma que podemos nosotros hoy entender por qué se redactó de esta manera el Antiguo Testamento, por qué existen en el libro del Deuteronomio esas expresiones, y entender que forman parte de la cosmovisión de un pueblo muy antiguo, de un pueblo que se expresaba de una manera que no es evidentemente la nuestra. Eso no quiere decir que estos textos no sigan chocando nuestra sensibilidad, que no sigan incluso creándonos problemas graves, ¿no? Y que pues para muchas conciencias un poco delicadas, pues que no les haga bien leer la Biblia, efectivamente, en estas partes, ¿verdad? Por eso siempre nosotros hemos recomendado a las personas que no están habituadas o que no están avezadas a la lectura de la Escritura, que empiecen siempre primero por el Nuevo Testamento, y cuando se hayan empapado bien del Nuevo Testamento, entonces que lean el Antiguo, porque el Antiguo lo han de leer a la luz del Nuevo Testamento, no al revés. Y solamente al leer el Antiguo a la luz del Nuevo, a la luz de la revelación suprema, se puede vislumbrar que todo lo que se narra ahí puede ser una interpretación o una expresión literaria de un pueblo primitivo, pero no realmente una revelación de un Dios cruel o un Dios sanguinario que no ha existido nunca, puesto que Dios jamás ha sido así. Dios siempre ha sido el creador, el Señor, el Padre del género humano, aunque el género humano no lo haya sabido o no lo haya reconocido, o aunque hasta nuestro Señor Jesucristo no haya sido revelado plenamente. La verdad que es muy importante, Juan Mari, esta aclaración, porque a muchos nos genera dolor de cabeza cuando nos encontramos con
con situaciones como esta y muchas más que nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que terminan haciéndonos que tergiversemos esa imagen de Dios de la cual el Nuevo Testamento nos va a decir que Dios es amor, y contrapuesto con todo pues lo que podemos leer en relación a esto, pues nos puede totalmente desviar de ese concepto del amor de Dios, o que Dios es amor. Entonces, Juan Mari, en relación a esto, ¿cuál sería la verdadera imagen de Dios que vehicula este libro del Deuteronomio? Pues fíjate, a pesar de todo esto que hemos dicho, y a pesar de que efectivamente en los capítulos iniciales, ¿no?, del libro del Deuteronomio, donde se resume lo que ha sido esa historia de ingratitud, de desobediencia, como decíamos, de Dios, perdón, de Israel para con su Dios, y que Dios ha tomado parte en guerras y tal por defender a su pueblo, en realidad cuando miramos el libro del Deuteronomio en su conjunto, entendemos bien que el Dios de Israel, que se presenta ahí, que lo presentan los autores deuteronomistas, lo mismo que va a suceder con todos los libros deuteronomistas que vienen después, los que hemos dicho, ¿no? Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no? En realidad la imagen que se presenta de Dios es positiva. Es la de un Dios que es trascendente. O sea, no es una divinidad terrígena, una divinidad de este mundo, de la tierra, como eran las deidades de los otros pueblos que rodeaban a Israel, sino que es una divinidad ajena al mundo y sobre todo un Dios que está por encima del mundo, por encima de su creación, ¿no? En el hecho de un detalle que además Deuteronomio lo indica con su lenguaje particular, que no es el nuestro, pero lo da a entender claramente, es Deuteronomio 4, versículos 10 en adelante, ¿no? Ahí vemos que ahí se dice que en el monte Sinaí, en el monte Horeb, Israel escucha la voz de Dios, pero sin embargo no ve ninguna imagen. O sea, eso es una forma muy, muy antigua, ¿no? Muy, muy, digamos, primitiva, pero deliciosa realmente. Una forma muy bonita de decir que Dios es imposible de percibir, o que Dios es imposible de comprender enteramente para el entendimiento humano. El pueblo de Israel es un pueblo que vive en un mundo de idolatría, un mundo lleno de imágenes de muchos dioses, está habituado a pensar que la divinidad o las divinidades tienen una forma. Sin embargo, cuando cuando Dios se revela a Israel, no le muestra ninguna forma, solamente le hace oír una voz. Dios es trascendente. Ahora tocaremos ese tema, pero antes tenemos dos cositas. La primera para nuestro hermano Juan Villegas de la Iglesia de México. Su consulta se la contestaremos en privado a continuación. Le pasaré la consulta al reverendo Tellería y en base a ello le responderemos, pero de forma privada, por la pregunta que nos ha formulado. Luego también tenemos otra pregunta, reverendo. ¿Podríamos decir que Dios escogió a los israelitas para darles lecciones no solo a ellos, sino a todos los pueblos y razas del mundo? Y así demostrar al mundo entero quién es Dios. Sin duda, sin duda, sin duda. A ver, el hecho de que Dios escoja a Israel, podría haber escogido a cualquier otro, esa es la verdad. A Dios le puede dar igual uno u otro. El hecho de que Dios escoja a Israel tiene siempre una respuesta, que es la fidelidad absoluta de Dios a sus pactos, ¿no? Dios había hecho, según narra el libro del Génesis, o las tradiciones patriarcales del libro del Génesis, Dios realiza un pacto con un hombre que se llama Abraham, ¿verdad? Y ese pacto luego Dios lo refrenda a su hijo, a Isaac, e incluso al hijo de Isaac, es decir, al nieto de Abraham, que será Jacob. Entonces, esa fidelidad de Dios a su propio pacto, a su propia palabra, a su alianza, hace que Dios luego, en el tiempo humano, en el tiempo histórico, escoja como su pueblo a los descendientes directos de aquellos patriarcas. Podría haber escogido a otros, sin duda. Dios es libre y soberano de escoger a quien quiera. Pero Dios, digamos que de alguna forma, se compromete a sí mismo
con sus propios pactos, sus propias alianzas, y puesto que las realiza con aquel hombre que se llama Abraham, pues Dios bendice de forma muy especial a su descendencia. Pero, atención, y como muy bien nos apunta quien nos ha formulado esta pregunta, la elección de Israel no es exclusivamente para beneficiar a Israel, sino que la elección de Israel es para beneficiar a toda la humanidad. No tenemos que olvidar que ahí ya no es en el Deuteronomio, ahí lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, concretamente cuando el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, llega al pie del monte Horeb, del monte Sinaí, Dios dirige unas palabras al pueblo y les dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Y atención, un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere eso decir? A ver, un pueblo de sacerdotes es un pueblo que tiene como finalidad hacer de sacerdotes, es decir, un ministerio sacerdotal, un ministerio de intercesión entre Dios y los demás pueblos. Es decir, Dios escoge a Israel, no como a veces se ha entendido, y se ha entendido muy mal, es yo escojo a Israel y rechazo a todos los demás. No. Es yo escojo a Israel para que sean mis sacerdotes y que intercedan ante mí por todos los demás. No hay que olvidar que la bendición que Dios había pronunciado sobre el gran antepasado de Israel, que era el patriarca Abraham, y esto lo leemos en Génesis 12, en los primeros 3 versículos, si la memoria no nos engaña, la promesa es: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la elección de Dios nunca es para beneficiar a uno frente a todos, sino para beneficiar a todos a través de ese uno. Efectivamente. Interesante. En relación a Moisés, ¿es verdad que Moisés repartió la culpa a sus compatriotas ante el resentimiento por no entrar a la tierra prometida? Probablemente. Moisés era evidentemente, Moisés fue una gran figura de la historia de la salvación. Hay quien ha dicho que probablemente son opiniones, hay quien dice que no, pero hay quienes han dicho que Moisés es probablemente la figura más grande de toda la historia del antiguo Israel. Yo digo que hay quien dice que no, hay quien dice que es el rey David, hay quien dice que es, por ejemplo, pues el patriarca Abraham, aunque el patriarca Abraham no era israelita. El patriarca Abraham era patriarca pre-israelita, ¿no? Sin duda, la cuestión de la culpa de Moisés, como veremos en su momento también, pero si queremos podemos anticipar algo, ¿verdad? Nunca está demasiado clara en las tradiciones bíblicas. Además, no solamente es de Moisés, sino también de Aarón, de los dos hermanos. No está clara, pero que es muy evidente que Moisés, en algunos pasajes, concretamente en el libro del Deuteronomio, si la memoria no nos engaña, también va a hacer partícipe a Israel de su culpa. Pero entendamos que Moisés era un ser humano y Moisés no actúa por un espíritu de venganza ni como diríamos por maldad, ¿no? Simplemente Moisés es alguien que se siente agobiado por una culpa, pero dice, bueno, si esta situación o estas circunstancias no se hubieran dado, esto no se hubiera producido. Así que mirad la que me habéis hecho. Una cosa por el estilo. Es completamente humano. Totalmente. Sí, como hubo un momento también en el que Moisés dijo de que este pueblo que es tuyo y yo llevo el peso de ellos encima. Estaba ahí un poco el pobre desbordado. ¿Cómo lo entendemos, no? Lógico. Ninguno de nosotros en sus sandalias podría haber aguantado lo que él aguantó. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, como te decía, que ya hablaríamos del tema de la idolatría. Vamos a entrar ahora con ello. En Deuteronomio, pero también en muchos otros pasajes de la Escritura, encontramos una preocupación constante y continua
por la idolatría y contra la idolatría. ¿Por qué esa preocupación, Juan Sí, Mario? y fíjate, el libro del Deuteronomio es uno de los que más inciden en este problema, ¿eh? Es uno de los que más inciden. ¿Por Y qué eso? tengamos en cuenta, sí, mira, fijémonos en qué época más o menos ve la luz el libro del Deuteronomio. Hemos dicho entre los siglos 8, 7 antes de Cristo, en una época en que tanto el reino del norte de Israel, Efraín, como el reino del sur, Judá, están completamente entregados a la idolatría. ¿Qué problema hay ahí? Bueno, si leemos el Antiguo Testamento con una cierta atención, aunque sea una lectura rápida, nos vamos a dar cuenta de que la idolatría fue el gran pecado del antiguo Israel, ¿eh? El gran pecado de Israel. Un pecado del que se curó, bueno, pero vamos a decir se curó entre comillas, ¿eh? No se curó del todo, pero bueno, en buena medida, se curó a partir de la cautividad babilónica y la restauración que protagonizaron el príncipe Zorobabel, el sacerdote Esdras y el funcionario imperial Nehemías, ¿no? A ver, ¿qué era la idolatría? O sea, ¿por qué era un problema tan grande en Israel? Pues fijémonos que la idolatría consistía en adorar a dioses falsos, o sea, a dioses que no existen, a entidades ficticias, inexistentes, o sea, fantasiosas, que no tienen lugar en la realidad del mundo, o también, cuidado, en atribuir al Dios verdadero, atribuirle características o imágenes propias de dioses falsos, ¿eh? Con lo que se generaban situaciones muy extrañas. No tenemos más que pensar en el triste episodio del becerro de oro en el libro del Éxodo capítulo 32, si la memoria no nos engaña. ¿Estaban los israelitas adorando a un dios falso inexistente? ¿O estaban los israelitas atribuyéndole a un dios que no tenía imagen, una imagen que en realidad era degradante, la imagen de un becerro? Bien, el Antiguo Testamento en general nos deja entrever, a veces entre líneas y a veces no tan entre líneas, a veces con total claridad, la confusión tan grande que había en la mente de los israelitas antiguos acerca de estos asuntos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un detalle, lo hemos dicho alguna vez, en el libro de los jueces, que por cierto es literatura deuteronomística, en el libro de los jueces se nos narra que en un momento determinado había en Israel un culto a un dios pagano, un dios que se llamaba Baal Berit. A nosotros hoy leemos Baal Berit en nuestras Biblias y eso no nos dice nada, pero para la gente que hablaba hebreo, que entiende el hebreo, dice mucho. Baal Berit significa el Señor de la Alianza. A ver, un israelita que hubiera sido educado pues en una familia israelita y en una familia pues que conservara ciertas tradiciones de su historia nacional, muchísimas veces desde niño habría oído hablar o habría oído contar a sus padres, a sus abuelos, etcétera, la historia de cómo Dios, el Señor, en hebreo Baal, pues había establecido un pacto, una alianza, en hebreo Berit, con sus antepasados. A ver, si ese pobre israelita veía que en tal localidad de la tierra de Canaán había un templo y preguntaba quién es ese Dios y decían es Baal Berit, pues automáticamente le entendía el Señor de la Alianza, o sea, el Señor que yo adoro. Probablemente para ese israelita participar en el culto de Baal Berit no debía representar ningún problema. En Israel se tuvo que iniciar en un momento determinado con los profetas, no con los profetas que escriben libros, sino con los profetas incluso que no escriben, como por ejemplo Samuel y como por ejemplo Elías, que es la gran figura del profetismo hebreo, y luego su discípulo Eliseo. Se inició un proceso muy lento, muy lento. El Deuteronomio y el movimiento deuteronomista sin duda se aliaron a esta corriente que consiguió al fin imponer el monoteísmo absoluto en el pueblo judío, ¿no? Ese monoteísmo absoluto, es decir, adoramos a un solo Dios, a un único Dios que no tiene forma porque es espíritu, y ese monoteísmo absoluto lo ha heredado luego
pues el cristianismo y también el islam. Las tres grandes religiones que se llaman religiones abrahámicas o religiones reveladas. Pero llegar a esa idea, llegar a que esa idea, la idea de un solo y único Dios, y que todos los demás no existen, sino que son inventos o son falsedades o son simplemente desviaciones de ideas acerca de la divinidad, que también puede suceder, llegar a esa conclusión, eso significa una evolución del pensamiento que no se da de un día para otro. Entonces, lógicamente, el antiguo Israel tuvo que batallar contra esa idolatría que, como digo, consistía en adorar a dioses falsos, dioses que no existen, o atribuir al Dios verdadero características e imágenes propias de dioses falsos. Bueno, tuvo que darse un movimiento muy lento hasta que al final, gracias a Dios, pues el pueblo judío pues llegó al monoteísmo absoluto, que luego nos transmitió a los cristianos y luego también de rebote transmitió al Islam. Y siempre en relación a esto, Juan Mari, ¿tú consideras que el cristianismo tiene superado el tema de la idolatría? Totalmente, porque el cristianismo jamás ha adorado a una divinidad que no sea realmente el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Lo que ha hecho el cristianismo ha sido, en el Nuevo Testamento ya está en marcha el proceso, ha sido indagando en la noción de la divinidad. El cristianismo es la única religión de las tres religiones abrahámicas que ha, no voy a decir comprendido, porque no se comprende, no se comprende de ninguna de las maneras, se acepta por fe, pero no se comprende. El cristianismo ha intuido una pluralidad personal en Dios, una pluralidad personal, pero como dicen muy bien los catecismos, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El cristianismo jamás ha adorado a dioses falsos. Una pregunta rápidamente, Juan Mari. Cuando el apóstol San Juan en una de sus cartas finaliza diciendo: hijitos, cuidaros de los ídolos, ¿se refiere a? Se refiere lógicamente al gran atractivo que tenía para los cristianos recién convertidos del paganismo. San Juan vive en este momento, vive a lo largo del siglo I, que es cuando la Iglesia se está desarrollando, y se está desarrollando no solo en tierra judía o no solo en comunidades judías que aceptan al Mesías, sino también en comunidades que nacen en suelo pagano. Se refiere sin duda al gran atractivo que tenían, porque lo tenían, los cultos de los antiguos dioses greco-romanos. Pensemos por un momento que los dioses greco-romanos de la mitología, esa mitología que forma parte de nuestra cultura occidental, pues era una mitología muy bien elaborada, implicaba también muchas festividades, muchas celebraciones que estaban pues a pie de calle, como cualquiera podría decir, en el mundo de habla griega, en el mundo de habla latina, y para quienes procedían de aquello, pues podía ser siempre una tentación el decir volver a aquello de lo que habíamos salido. Me alegro de la pregunta, porque esto me hace pensar también, Noel, en la epístola a los hebreos. Fijémonos que el autor de Hebreos, que se dirige no a gentiles convertidos, sino a judíos convertidos, e incluso parece ser a sacerdotes que se habían convertido al cristianismo, les previene sobre el peligro de dar marcha atrás y volver a caer en el judaísmo. San Juan Apóstol, en sus comunidades de origen pagano, hace lo propio, y es decir, prevenir a sus discípulos, prevenir a los creyentes cristianos procedentes de la gentilidad del peligro que sería volver a caer otra vez en la adoración a ídolos. La verdad que agradecemos a nuestros oyentes que se están movilizando y están poniéndose las pilas también con el tema. Tellería, tenemos aquí una cuestión. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 28 y 29 dice: Y sirviereis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás,
si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma. De manera que nos dice aquí una oyente de que aunque a través de las imágenes o de las estatuas se buscara al Dios verdadero, se podría encontrar. ¿Cómo podemos entender esto? Está claro que cuando, a ver, el ser humano, todo ser humano, no solamente nosotros, evidentemente todos somos imagen y semejanza de Dios. Todos, sin duda, imágenes y semejanzas del Creador, ya seamos de una raza, de otra, de una época o de otra. Y esa imagen divina que todos llevamos, pues queramos o no, es una imagen que de alguna manera tiene un deseo en nuestra alma. Hay un deseo más o menos patente en algunos que en otros, a veces sordo, y algunas personas pues lo callan, lo silencian, pero el deseo siempre está ahí de alcanzar a la divinidad, ¿no? De llegar a entrar en contacto con ella. El paganismo no es, como a veces algunas personas han enseñado, un tipo de religiosidad enseñada por demonios, ni muchísimo menos. Los demonios tienen cosas más importantes que hacer, ¿no? El paganismo es la respuesta o el intento de respuesta de los seres humanos que no tenían una relación directa con Dios o que no conocían directamente al Dios del universo, o sea que no eran, por ejemplo, de Israel, un pueblo al que Dios se había manifestado, porque Israel sin la manifestación de Dios hubiera sido un pueblo igual de pagano que los demás, y de hecho, como hemos visto en la historia del Antiguo Testamento, también lo era a pesar de la manifestación divina. Bueno, pues el paganismo es la respuesta que intenta dar el hombre a sus preguntas, a sus interrogantes, a sus anhelos de trascendencia, ¿no? Entonces, muchas culturas antiguas entendían que, puesto que tenía que existir algo superior al hombre y tenía que haber una especie de divinidad en todo el entorno, pues para ellos fue muy lógico pensar que esa divinidad se manifestaba, por ejemplo, en el hecho de que la tierra produjera vida y que produjera incluso alimento, ¿no? Y que de ese alimento el hombre se nutriera y también los animales. O también entendían que se manifestaba la divinidad en el hecho de que los animales, especialmente los animales domésticos que eran tan necesarios para la supervivencia humana, pues tuvieran ese poder regenerador de vida, es decir, que se pudieran reproducir. Claro, eso hizo que muchos pueblos paganos automáticamente pensaran, bueno, pues la divinidad está en la tierra, por lo tanto adoramos a la tierra como si fuera la diosa madre de todos, la divinidad está en la fuerza generadora de los animales, y puesto que ellos entendían que la fuerza generadora estaba siempre en los machos y no en las hembras, pues por esto aparecen muchas veces imágenes de dioses pues con unos miembros masculinos muy exagerados, porque significaba el poder regenerador, ¿no? O también diosas con muchos senos, muchos pechos, porque eran las diosas que amamantaban, las que daban la vida. Es decir, el paganismo fue no una perversión, una degeneración, como a veces se ha dicho, no, el paganismo fue un intento, o todos los paganismos que ha habido por ahí, un intento del hombre que no conoce realmente a su creador, de acercarse a él. Entonces, por eso, a muchos misioneros cristianos les ha sorprendido, sobre todo desde el siglo XVI, cuando, ya de antes, pero desde el siglo XVI, cuando empiezan las misiones realmente cristianas a extenderse por el mundo, con la conquista y con los descubrimientos de otros continentes o de otros países lejanos. Muchos misioneros se sintieron muy sorprendidos de ver que en el paganismo de algunos pueblos había una gran espiritualidad. Y por eso intentaron ver de qué forma aquella espiritualidad pagana podía enlazarse con la espiritualidad cristiana, porque entendieron que aquellos pueblos buscaban a Dios y lo adoraban a Dios sin conocerle realmente. Y en esto, pues el apóstol San Pablo se les anticipó mucho tiempo antes, cuando en el capítulo 17 del libro de los Hechos, recordamos la historia, San Pablo está en Atenas, mientras espera que algunos de sus colaboradores lleguen allí, y entonces ve toda la ciudad pues llena de ídolos, lógicamente. La Grecia antigua era pues un país donde se adoraba a muchos dioses, pero ve en un altar el Dios desconocido, y a partir de ahí él va
a tomar aquellas palabras para hablar a los atenienses, ¿no? Fijémonos que San Pablo no acusa a los atenienses ni los condena por su idolatría. Al contrario, lo que dice es que ellos han buscado a Dios, ¿eh? Y que lo adoran sin conocerle, que eso es lo más interesante. El paganismo es una forma de adorar a Dios, pero sin conocerle. Es el esfuerzo humano del que quiere llegar a la divinidad, pero en realidad no sabe quién es. Por eso ese texto del Deuteronomio, y no es el único, de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, deja abierta la puerta para que los paganos, incluso dentro de su error, puedan, dirigidos evidentemente por el Espíritu de Dios, llegar a conocer algún día al verdadero Dios y Señor del universo, sin duda alguna. Totalmente. Bueno, Juan Mari, vamos totalmente pasados de tiempo. Nos hemos pasado ya lo que metemos, sí. 2 minutos, así que lo vamos a dejar aquí. Dejamos una pregunta guardada para el siguiente tema. Gracias a nuestros oyentes, gracias Juan Mari por el tiempo y pues les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora aquí a través de Radio Anglicana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. El Señor resucitó. Aleluya. Muestra adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.